tras la muerte de mi esposo, mis hijos se negaron rotundamente a que yo conociera a otro hombre. Tienes 70 años, ya eres una mujer vieja para andar pensando en esas cosas, me gritaron. Yo solo sonreí, porque jamás imaginaron que mi nuevo novio era. Las manecillas del reloj avanzaban con una lentitud insoportable. Teresa observaba la pared vacía de su sala, donde aún quedaban las marcas de los cuadros que, hacía años, decoraban el hogar familiar. El sonido del tic-tac resonaba en el ambiente como un eco implacable que le recordaba la monotonía de su existencia. El silencio, ese compañero de vida impuesto tras la partida de su esposo y la lejanía de sus hijos, se había convertido en una sombra que la envolvía sin piedad. Desde la ventana de la cocina, se asomaba con cautela, observando la calle desierta. Sabía que en cualquier momento llegaría él. Cada entrega de víveres se había convertido en una especie de evento esperado, un respiro dentro de su rutina gris. Había algo en la manera en que Carlos, el joven repartidor, cruzaba el umbral de su puerta que hacía que su corazón latiera más fuerte, pero eso no la inquietaba tanto como la confesión que se hacía a sí misma en las madrugadas. No era su juventud lo que la atraía, sino su forma de mirarla, de verla como nadie más lo hacía. El ruido de la motocicleta interrumpió sus pensamientos. Respiró hondo y se apresuró a acomodarse el cabello frente al espejo del pasillo. Observó su reflejo con una mezcla de nostalgia y resignación. Las arrugas delineaban su rostro con la precisión de los años vividos, pero en sus ojos aún latía un destello de esperanza. Cuando el timbre sonó, su pulso se aceleró levemente. Se obligó a mantener la compostura, abrió la puerta con una sonrisa medida y allí estaba él, de pie, sujetando la bolsa de compras con una naturalidad encantadora. «Buenas tardes, doña Teresa», dijo Carlos, esbozando una sonrisa que iluminaba su rostro juvenil. «Hoy le traje todo lo que pidió, y algo extra, unas galletas que llegaron frescas esta mañana. Pensé que le gustaría probarlas». La amabilidad en su voz hizo que Teresa sintiera una extraña calidez recorriendo su pecho. Tomó la bolsa con manos temblorosas, intentando ignorar la intensidad de su mirada. «Qué atento eres, Carlos». «Siempre tan considerado», respondió, bajando la vista mientras un leve rubor subía a sus mejillas. Carlos se apoyó en el marco de la puerta con la confianza de alguien que ya no se sentía un simple repartidor. Habían sido tantas visitas que la formalidad inicial había dado paso a conversaciones que rozaban la intimidad. Él notó el ligero temblor en sus manos, pero no dijo nada, simplemente esperó a que ella continuara. «Me alegra ver que siempre estás de buen humor», dijo Teresa, tratando de sonar casual, aunque su voz traicionaba un nerviosismo apenas contenido. Carlos rió suavemente, un sonido que ella había aprendido a esperar y que, de alguna manera, la hacía sentir menos sola. Él tenía ese don, el de hacer que su casa ya no pareciera tan vacía. «Que es fácil tener buen humor cuando uno se encuentra con personas como usted», contestó, guiñándole un ojo con un gesto espontáneo que la dejó desconcertada. Cuando Carlos se marchó, Teresa cerró la puerta con un suspiro largo. Se apoyó en la madera, sintiendo un tumulto de emociones que le resultaban difíciles de descifrar. Había algo que la inquietaba, una sensación de culpa que se entrelazaba con un deseo reprimido de sentirse viva otra vez. Sabía que esto no era correcto, o al menos, eso le dictaba la lógica, pero su corazón, rebelde y testarudo, insistía en algo distinto. Esa noche, mientras cenaba sola en la mesa que antaño estuvo rodeada de risas familiares, se preguntó cuándo fue la última vez que alguien la había mirado de la manera en que Carlos lo hacía. Sus hijos apenas llamaban, ocupados con sus propias vidas. Francia les quedaba lejos, demasiado como para preocuparse por una madre que, en su percepción, ya había cumplido su ciclo de vida. La visita anual se reducía a conversaciones vacías y sonrisas forzadas. Ninguno de ellos la veía realmente. A la mañana siguiente, el deseo de volver a verlo la llevó a marcar una lista de compras innecesarias. Se justificó a sí misma diciendo que solo eran caprichos, cosas que antes jamás habría pedido, pero en el fondo sabía que todo era una excusa. Su corazón, normalmente sereno, ahora latía con una inquietud que la hacía sentir como una jovencita enamorada, aunque detestaba admitirlo. El timbre sonó nuevamente al día siguiente, y allí estaba Carlos otra vez, con la misma energía contagiosa. Esta vez, Teresa se animó a invitarlo a tomar un café. Algo en su interior le decía que ya no podía seguir fingiendo que solo era una transacción comercial. Carlos aceptó sin dudarlo, y se sentaron en la mesa del comedor, el mismo lugar que había visto tantas cenas en familia, pero que ahora presenciaba un encuentro inusual.
Y siempre me pregunté cómo era su vida antes de vivir aquí, doña Teresa, comentó Carlos, removiendo el café con la cuchara. Se ve como una mujer con muchas historias que contar. La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía años que nadie mostraba interés genuino en su vida, en lo que había sido antes de convertirse en la señora Teresa de la tienda. Bajó la mirada y suspiró, como si la pregunta hubiera despertado un viejo fantasma. Hubo tiempos mejores, respondió, con un deje de melancolía en su voz. Tiempos donde la casa estaba llena de vida, de risas, de caos. Ahora solo quedan recuerdos. Carlos la observó con atención. No era la primera vez que atendía a personas mayores, pero Teresa tenía algo distinto. Había una tristeza oculta tras sus palabras, una necesidad imperiosa de sentirse parte de algo, de alguien. A veces, los recuerdos no son suficientes, dijo él, con una honestidad que la dejó sin palabras por un instante. El silencio se instaló entre ellos, pesado, lleno de significados no dichos. Teresa sintió una punzada de miedo, como si se encontrara al borde de una decisión que podría cambiar su vida. A pesar de ello, sonrió con ternura y le ofreció más café, mientras su mente luchaba por mantener la compostura. Las visitas de Carlos se hicieron más frecuentes después de aquel día. Cada encuentro la hacía sentir un poco más viva, más importante. Él le contaba sobre su vida, sus sueños de viajar algún día, sus problemas con su familia. Teresa, por su parte, le hablaba de los tiempos en que la vida no se sentía tan vacía. Se escuchaban mutuamente con una naturalidad que ella jamás hubiera imaginado posible. Los días se sucedían con una rapidez inusual, y pronto Teresa comenzó a notar los cambios en sí misma. Se arreglaba con más cuidado, se ponía su perfume favorito, incluso rescató un viejo vestido que hacía años no usaba. La transformación no pasó desapercibida para su vecina, la señora Amelia, quien no tardó en hacerle notar su curiosidad. «Te veo distinta, Teresa, más radiante, diría yo», comentó Amelia con una mirada perspicaz. «¿Acaso hay algo de lo que deba enterarme?» Teresa rió nerviosa, intentando esquivar el tema, pero en su interior la inquietud crecía. Sabía que su familia nunca lo aprobaría. Para ellos, su vida debía seguir un camino predecible, sin sobresaltos ni escándalos. Una noche, mientras se cepillaba el cabello antes de dormir, la realidad cayó sobre ella como un jarro de agua fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso había cruzado una línea invisible que no debía tocar? Se levantó de la cama, mirándose al espejo con una mezcla de culpa y excitación. Su reflejo le devolvió una imagen que no reconocía del todo. Una mujer mayor, sí, pero con una chispa en los ojos que hacía tiempo no veía. Cuando Carlos volvió a aparecer en su puerta al día siguiente, Teresa ya no se preocupó tanto por lo que pudiera pensar la gente. Le sonrió con la seguridad de quien ha tomado una decisión, aunque en el fondo una pequeña voz susurrara advertencias que prefería ignorar. «¿Y Carlos, qué dirías si te invito a cenar aquí esta noche?» «Solo tú y yo, sin prisa», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Carlos la miró con esa mezcla de admiración y ternura que tanto le gustaba. Sin dudarlo, asintió. «Me encantaría, doña Teresa». El destino había sido puesto en marcha. El sonido del reloj en la pared parecía más insistente que de costumbre. Teresa se movía con lentitud por la cocina, organizando platos, cubiertos y una botella de vino que había guardado para ocasiones especiales. Su reflejo en la ventana mostraba un rostro ansioso, expectante, como si cada minuto que pasaba la acercara a un abismo que no podía evitar. Su corazón, ese viejo motor al que había ignorado por tanto tiempo, ahora palpitaba con una fuerza que le resultaba desconocida. Se miró las manos, temblorosas, mientras acomodaba las servilletas. Carlos llegaría en cualquier momento, y aunque se había repetido una y otra vez que solo era una cena, algo dentro de ella sabía que significaba mucho más. Las dudas se instalaban en su mente como sombras persistentes. No podía evitar preguntarse qué pensarían sus hijos si supieran lo que estaba a punto de hacer, pero apartó ese pensamiento con un suspiro. El timbre sonó y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Caminó hacia la puerta, con una sonrisa que intentaba controlar la marea de sentimientos que la invadían. Al abrir, ahí estaba Carlos, con su chaqueta de cuero algo gastada, el cabello ligeramente húmedo por la brisa nocturna y una expresión sincera que desarmaba cualquier intento de mantener la distancia. «Espero no haber llegado demasiado temprano», dijo él, con ese tono relajado que siempre parecía traer consigo una sensación de paz. «Llegas justo a tiempo», respondió Teresa,
apartándose para dejarlo pasar. Carlos entró con naturalidad, como si fuera algo que hacían todos los días. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero, observando la mesa dispuesta con esmero. Su mirada recorrió el ambiente, y por un momento pareció perderse en los pequeños detalles, la vela encendida en el centro de la mesa, el mantel cuidadosamente extendido, el aroma a guiso casero que inundaba la casa. «Esto se ve increíble», comentó, acercándose a la mesa. «¿Se ha molestado en hacer todo esto por mí?» Teresa bajó la vista por un instante, sintiendo un leve rubor en las mejillas. «Me gusta recibir visitas, no tengo muchos últimamente», contestó, intentando sonar despreocupada, aunque en su voz había un matiz de melancolía que Carlos no pasó por alto. Tomaron asiento, y la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Teresa. Hablaban de cosas simples, recuerdos de la infancia de Carlos, anécdotas de su difunto esposo que aún resonaban en las paredes de esa casa. Con cada palabra, ella sentía que el tiempo se desvanecía, que las décadas de diferencia entre ellos no eran más que una ilusión creada por la sociedad. En un momento de la cena, Carlos la observó detenidamente, con una expresión más seria de lo habitual. «¿Alguna vez has sentido que la vida la dejó atrás?», preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta la golpeó de una manera inesperada. Se quedó en silencio, sosteniendo la copa de vino entre las manos, y después de un largo suspiro, asintió. «O todos los días», respondió, mirándolo con una honestidad que la desarmaba. «A veces siento que no soy más que una sombra de lo que fui». Carlos dejó el tenedor sobre el plato y se inclinó ligeramente hacia ella. «Yo la veo, Teresa. No como una sombra, sino como una persona increíble que tiene mucho por vivir aún». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una emoción que ninguno estaba preparado para enfrentar. Teresa sintió un escalofrío recorrer su piel, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que quizás todavía había algo de vida por descubrir. La velada continuó con risas y confesiones que parecían escapar de sus labios sin control. Carlos le habló sobre sus sueños frustrados, sobre la relación complicada con su madre, sobre cómo se había encontrado atrapado en una vida que nunca quiso del todo. Teresa, por su parte, se permitió compartir sus miedos más profundos, su miedo a la soledad, su deseo de sentirse amada nuevamente, aunque fuera solo por un instante. La noche avanzó, y el ambiente cambió sutilmente. Teresa notó cómo la mirada de Carlos se volvía más intensa, más profunda. Se preguntaba si él podía ver a través de ella, si podía darse cuenta del torbellino de emociones que se agitaban en su interior. Cuando sus manos se rozaron al recoger los platos, sintió una descarga de electricidad que la dejó sin aliento. Después de la cena, se quedaron sentados en la sala, con una taza de té entre las manos. Carlos parecía estar buscando las palabras adecuadas, como si hubiera algo que quisiera decir pero no encontraba la manera de hacerlo. Teresa lo observó, esperando, sin darse cuenta de que en su rostro había una expresión de anhelo que la delataba. «No sé por qué, pero me siento muy bien aquí», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «No tengo que fingir, no tengo que ser alguien que no soy». Teresa sonrió con tristeza. «Yo siento lo mismo. Contigo, me siento importante». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tensión que parecía crecer con cada segundo. Carlos se inclinó ligeramente hacia ella, y por un instante, Teresa sintió que el mundo entero se detenía. La cercanía era palpable, el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Fue entonces cuando un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Teresa se levantó de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a Carlos, quien frunció el ceño con preocupación. «¿Esperas a alguien?», preguntó él, en voz baja. Teresa negó con la cabeza, caminando lentamente hacia la puerta. Su mano temblaba ligeramente mientras giraba la cerradura. Al abrir, se encontró con su vecina, la señora Amelia, quien la miraba con una expresión inquisitiva. «Disculpa la hora, Teresa, pero he notado que últimamente recibes muchas visitas», dijo Amelia, con ese tono de falsa amabilidad que escondía años de chismes acumulados. «La gente habla, ya sabes». Teresa sintió como la tensión se apoderaba de su cuerpo. Miró a Carlos de reojo, quien se había levantado del sofá y se mantenía a una distancia prudente. «No tengo que explicarle mi vida a nadie», Amelia respondió, con una firmeza inusual en su voz. «Buenas noches». Cerró la puerta sin esperar respuesta, apoyándose en ella durante unos segundos mientras intentaba recuperar la calma.
Carlos se acercó, colocándole una mano suave en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó, con una preocupación sincera en su mirada. Teresa asintió, aunque por dentro su mente era un torbellino. Sabía que esto no iba a ser fácil, que la gente no entendería. Pero algo en la forma en que Carlos la miraba le daba la fuerza para seguir adelante. A medida que la noche avanzaba, Carlos se despidió con una sonrisa tranquilizadora, asegurándole que estaría allí siempre que lo necesitara. Teresa cerró la puerta y se quedó unos instantes en el umbral, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Se dirigió a su habitación con pasos lentos, aún sintiendo el aroma de Carlos en el aire. Se miró al espejo y por primera vez en años, no se sintió invisible. Horas más tarde, el reloj marcaba la medianoche. Teresa se encontraba sentada en el borde de su cama, mirando fijamente la ventana. Afuera, la calle se veía desierta, apenas iluminada por las farolas parpadeantes que proyectaban sombras inciertas en la pared de su habitación. El corazón le latía con fuerza, y aunque se decía a sí misma que no debía dejarse llevar por el miedo, su respiración temblorosa delataba lo contrario. Se levantó lentamente, caminando hasta la ventana para correr la cortina con cuidado. Miró hacia la calle, intentando encontrar algo fuera de lugar, pero todo parecía estar en su sitio. Sin embargo, esa sensación de ser observada no la abandonaba. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo, tratando de convencerse de que era su imaginación, pero su mente no dejaba de volver al golpe en la puerta de Amelia, a la manera en que su vecina la había mirado, como si supiera algo que ella no. Al día siguiente, Teresa intentó recuperar la normalidad. Preparó su café matutino con la rutina de siempre, pero algo en su interior había cambiado. Cada crujido de la madera de la casa le parecía más fuerte, cada sombra le resultaba más amenazante. La soledad que antes era su refugio, ahora parecía acecharla. Caminaba por la casa sintiendo una extraña presión en el pecho, como si una presencia invisible la siguiera a cada paso. El timbre sonó de manera estridente, haciéndola saltar. Se llevó la mano al pecho, tratando de calmar su respiración acelerada antes de dirigirse a la puerta. Al abrir, Carlos estaba ahí, con su sonrisa habitual, pero Teresa notó algo distinto en su mirada. Algo que antes no había visto: preocupación. No tiene buena cara, doña Teresa, dijo él, observándola de cerca. ¿Está todo bien? Teresa forzó una sonrisa y negó con la cabeza, sintiéndose tonta por haber dejado que el miedo se apoderara de ella. Estoy bien, creo que la señora Amelia me ha dejado algo intranquila con sus comentarios. Ya sabes cómo son los vecinos en este barrio. Carlos asintió lentamente, pero algo en su mirada le decía que no estaba convencido. Si algo la incomoda, quiero que me lo diga. No quiero que pase por esto sola. Teresa sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado así por ella. Asintió suavemente, y lo invitó a entrar. Durante un rato, charlaron como siempre, pero Teresa no podía evitar sentir que algo más estaba pasando. Había un peso en la atmósfera, una sombra invisible que se colaba entre ellos. Más tarde, mientras Carlos recogía sus cosas para irse, Teresa sintió la necesidad de retenerlo un poco más. ¿Te quedarías un rato más?, preguntó en voz baja. Carlos la miró fijamente, como si intentara descifrar lo que pasaba por su mente. Finalmente, dejó su chaqueta a un lado y se sentó en el sofá, cruzando los brazos. Claro. Lo que necesite. Se quedaron en silencio por unos instantes, y Teresa sintió una extraña sensación de alivio. Saber que no estaba completamente sola hacía que el peso en su pecho se aligerara un poco. Las horas pasaron, y la noche cayó sobre la casa. Carlos decidió marcharse, asegurándose de que Teresa estuviera tranquila antes de irse. Cuando ella cerró la puerta detrás de él, sintió que el frío se colaba por las rendijas de la casa. Caminó lentamente hacia la sala de estar, apagando las luces mientras su mente volvía a atormentarla con preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido en la planta baja. Su corazón dio un vuelco, y por un momento pensó que se trataba de una de esas pesadillas recurrentes que la acosaban desde la muerte de su esposo. Pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Se incorporó lentamente, sintiendo como un escalofrío le recorría el cuerpo. Avanzó descalza por el pasillo, con el temor latiendo en su garganta. Bajó los escalones con cuidado, conteniendo la respiración, cada crujido del piso le parecía un grito en la oscuridad.
Llegó hasta la cocina, donde la luz de la calle proyectaba sombras alargadas en la pared. Su mirada se dirigió a la puerta trasera. Estaba cerrada, pero la sensación de que algo estaba mal se intensificó. De repente, un golpe seco hizo que diera un paso atrás. Algo o alguien estaba del otro lado de la puerta. Teresa sintió que su piel se erizaba. Quiso retroceder, pero sus piernas se quedaron ancladas al suelo. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Con una mano temblorosa, giró el cerrojo lentamente y entreabrió la puerta. Afuera, la noche parecía estar en calma, pero el aire frío le hizo estremecerse. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Cerró la puerta de inmediato, asegurándola con doble vuelta de llave. Subió las escaleras con el corazón desbocado, sintiendo una opresión en el pecho que no la abandonó hasta que estuvo de vuelta en su habitación. Se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, intentando convencerse de que había sido solo el viento. Pero una parte de ella sabía que no era así. Los días siguientes transcurrieron en un constante estado de alerta. Teresa sentía que alguien la observaba, que su casa ya no era el refugio seguro que solía ser. Se aseguraba de cerrar bien todas las puertas y ventanas antes de dormir, pero aún así, la sensación de que algo estaba a punto de suceder no la abandonaba. Carlos comenzó a notar su inquietud y la visitaba con más frecuencia, aunque Teresa intentaba restarle importancia a sus miedos. Una tarde, mientras compartían un café en la sala, ella decidió confiarle lo que estaba sintiendo. Hay algo raro en el ambiente, Carlos. No sé cómo explicarlo, pero siento que alguien me está vigilando. Carlos la miró con seriedad, dejando su taza sobre la mesa. ¿Ha visto a alguien sospechoso? ¿Alguien que no reconozca? Teresa negó con la cabeza, pero su expresión preocupada hablaba por sí sola. Solo lo siento. No sé si es mi mente jugándome malas pasadas, pero no puedo evitarlo. Carlos se inclinó hacia ella, tomando sus manos con firmeza. Voy a estar pendiente. No quiero que estés sola con esto. Esa noche, Carlos se quedó un poco más de lo usual, asegurándose de que la casa estuviera bien cerrada antes de marcharse. Teresa se sintió agradecida, pero el miedo seguía latente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Cuando finalmente se acostó, su mente volvió a llenarse de pensamientos inquietantes. Recordó las palabras de Amelia, el extraño golpe en la puerta, y esa presencia invisible que la atormentaba cada noche. Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera producto de su imaginación. Pero en el fondo, sabía que algo estaba acechándola, esperando el momento oportuno para mostrarse. Las luces del pasillo proyectaban sombras largas en la casa silenciosa. Teresa permanecía en la cama, sus ojos abiertos de par en par, fijándose en la mancha del techo que parecía crecer con cada noche sin descanso. La sensación de estar siendo observada no desaparecía, como si las paredes mismas de su hogar ocultaran un secreto al que no podía acceder. Apretó las sábanas entre sus manos, sintiendo una punzada de miedo mezclada con incertidumbre. El silencio se rompió con un sonido leve, un susurro apenas perceptible que la hizo contener la respiración. Bajó lentamente los pies de la cama y se puso de pie con cautela, intentando convencerse de que todo estaba en su cabeza. Caminó hacia la ventana y corrió la cortina a apenas 1 centímetro. La calle parecía desierta, pero su intuición le decía otra cosa. Había algo más allá de lo visible, algo que no podía explicar pero que estaba ahí. Las visitas de Carlos eran su único refugio. Cada vez que él aparecía, la casa recuperaba algo de su calidez perdida. Pero incluso su presencia no lograba disipar la inquietud que crecía en su interior. Durante la mañana, mientras preparaba el desayuno, su teléfono sonó, rompiendo la calma de la cocina. Miró la pantalla con el ceño fruncido, un número desconocido. Descolgó con cierta vacilación, llevándose el auricular al oído. Hola. Por un instante, solo escuchó el sonido de la respiración al otro lado de la línea. Un escalofrío le recorrió la piel. Antes de que pudiera colgar, una voz baja, áspera y sin emoción se filtró a través del auricular. Sabemos lo que estás haciendo, Teresa. El teléfono cayó de sus manos, golpeando la mesa con un estruendo seco. Su cuerpo entero se tensó, el pulso golpeando en sus sienes. Retrocedió lentamente, sintiendo que la habitación se encogía a su alrededor. Se aferró al respaldo de una silla, intentando controlar la oleada de pánico que amenazaba con desbordarla. Horas después, Carlos apareció en su puerta. Al verlo,
Teresa sintió una oleada de alivio mezclada con un miedo latente que no podía compartir del todo. «Y Carlos, me llamaron», murmuró, incapaz de contener la angustia en su voz. Él se acercó de inmediato, tomándola por los hombros con suavidad. «¿Quién? ¿Qué te dijeron?». Teresa negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. «Y no sé quién era, dijeron que sabían lo que estoy haciendo». Carlos frunció el ceño, sus ojos recorriendo la estancia como si pudiera encontrar respuestas en cada rincón. «Esto no me gusta, Teresa». «¿Alguien está jugando contigo? ¿Has notado algo más?». Ella dudó antes de hablar, sintiendo que su paranoia la estaba superando. «He escuchado ruidos por las noches, golpes en la puerta trasera, creo que alguien nos está vigilando». Carlos apretó la mandíbula, la preocupación reflejada en su rostro. Se acercó a la ventana, corriendo la cortina de golpe para mirar hacia afuera. El frío de la mañana hacía que la calle se viera aún más desierta, pero su instinto le decía que no estaban solos. «Voy a quedarme esta noche», dijo, con un tono firme. «No quiero que estés aquí sola». Teresa asintió lentamente, sabiendo que discutir sería inútil. La idea de no estar sola le proporcionaba un alivio que no quería admitir en voz alta. Durante el día, intentaron seguir con su rutina. Teresa cocinaba mientras Carlos la ayudaba con cosas pequeñas de la casa, pero la tensión era ineludible. Se sentía en cada mirada furtiva, en cada sobresalto innecesario ante el menor ruido. Mientras lavaban los platos juntos, Carlos dejó escapar un suspiro pesado. «No podemos vivir así, Teresa. Debemos averiguar quién está detrás de esto». Ella asintió, aunque en su corazón temía la respuesta. No podía evitar pensar en sus hijos. Andrés y Javier habían sido siempre muy estrictos con su imagen, con la manera en que ella debía comportarse. Recordó la última llamada de Andrés, llena de críticas disfrazadas de preocupación. «Mamá, necesitas pensar en lo que haces. La gente habla», le había dicho, con ese tono de superioridad que tanto la hería. Aquella conversación regresó a su mente como un eco persistente. ¿Podría ser él? ¿Habría contratado a alguien para vigilarla? La duda la golpeó con fuerza. Carlos notó su expresión distante y se acercó suavemente. «Te estás pensando en tus hijos, ¿verdad?». Teresa se estremeció ante la exactitud de sus palabras. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Que ellos nunca aprobarían esto, Carlos. Siempre me han visto como una anciana, incapaz de tomar decisiones por mí misma». Carlos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con ternura. «Eres más fuerte de lo que crees, Teresa. Y nadie tiene derecho a decidir por ti». Las palabras de Carlos le daban consuelo, pero la sombra de la amenaza seguía allí, como una presencia que nunca desaparecía. Esa noche, Carlos cumplió su promesa y se quedó con ella. La cena transcurrió en silencio, y aunque intentaron hablar de cosas triviales, la tensión se mantenía en el aire como una cuerda a punto de romperse. Pasadas las 11, Teresa se retiró a su habitación, pero el sueño no llegaba. Escuchaba a Carlos en la sala, moviéndose de vez en cuando, y esa presencia cercana la tranquilizaba, aunque fuera por momentos. Cerró los ojos, pero los pensamientos seguían inundando su mente. De pronto, un ruido sordo la hizo incorporarse de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par mientras su corazón martilleaba en su pecho. Salió del dormitorio con pasos cautelosos y encontró a Carlos en la puerta trasera, con la mandíbula tensa. «Escuché algo afuera», susurró él, sin apartar la mirada del jardín oscuro. Teresa sintió el impulso de detenerlo, pero antes de que pudiera decir algo, Carlos abrió la puerta y salió. La noche era densa y fría, el viento silbaba a través de los árboles, y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. «¿Y Carlos?», llamó en voz baja, su voz temblorosa. Él no respondió de inmediato. Se movió entre las sombras del patio trasero, explorando con la linterna de su teléfono. Teresa sintió un nudo en el estómago mientras observaba desde la puerta. De repente, Carlos se detuvo. Algo en el suelo llamó su atención. Se inclinó y recogió un sobre manchado con lodo. Lo sostuvo en sus manos durante un momento antes de regresar a la casa. «Alguien dejó esto aquí», murmuró, su expresión sombría. Teresa tomó el sobre con dedos temblorosos. Al abrirlo, encontró una fotografía en blanco y negro. Era una imagen de ella y Carlos, tomada desde lejos, en uno de sus encuentros en la tienda de comestibles.
Su rostro palideció al reconocerla. «Y Dios mío», susurró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Carlos tomó la foto y la examinó detenidamente. No había notas, ni explicaciones, solo la imagen que hablaba por sí sola. Alguien los estaba siguiendo, alguien que quería que supieran que lo sabía todo. Teresa sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Que esto no es una coincidencia, alguien quiere hacerme daño. Carlos se acercó y la abrazó con firmeza. No estás sola en esto. No voy a dejar que nadie te haga daño. La fotografía quedó sobre la mesa, como una amenaza silenciosa. A partir de ese momento, todo cambió. Teresa sabía que no podía seguir ignorando la realidad. Algo, o alguien, estaba acechándola desde las sombras, esperando el momento perfecto para destruir lo poco que había logrado construir. Miró a Carlos, y en sus ojos encontró la única certeza que tenía en ese momento. Juntos debían descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera ser más oscura de lo que jamás habían imaginado. El amanecer filtraba su luz tenue a través de las cortinas del dormitorio de Teresa. Ella se encontraba sentada en el borde de la cama, mirando sus manos. Las líneas de su piel, testigos de los años vividos, parecían contarle historias que ahora se sentían tan lejanas como el pasado mismo. Cerró los ojos por un momento, escuchando el sonido de la respiración tranquila de Carlos, que dormía a su lado. Habían pasado tantas cosas desde que decidió abrir su corazón a este amor inesperado, prohibido a los ojos de muchos, pero verdadero para ellos. A pesar del miedo, de las miradas inquisitivas de los vecinos y de las llamadas incómodas de sus hijos, Carlos seguía allí, con su sonrisa despreocupada y su forma única de verla como nadie más lo hacía. Se levantó con cuidado, dejando que las sábanas cayeran suavemente sobre su cuerpo. Se dirigió hacia el espejo, observándose detenidamente. Su reflejo le devolvía una imagen que ya no le parecía ajena. Los años estaban ahí, sí, pero también había algo más, una chispa que había resurgido con fuerza. Carlos la hacía sentir como si tuviera 30 años otra vez, como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad para vivir sin remordimientos. Carlos se removió en la cama y la observó con esos ojos cargados de ternura que siempre lograban desarmarla. «¿Qué haces tan temprano, doña Tere?» Su voz sonaba ronca por el sueño, pero su sonrisa no tardó en aparecer. Ella sonrió suavemente, volviendo la vista hacia él. «Solo pensaba en lo afortunada que soy», susurró, acercándose para sentarse junto a él. Carlos se incorporó, apoyándose en un codo, mirándola con una intensidad que la hacía estremecer. «No tienes idea de cuánto me has cambiado la vida», dijo, tomando su mano entre las suyas. «Me hace sentir que todo tiene sentido». Teresa apartó la mirada por un instante, como si aún no terminara de creer que esas palabras fueran para ella. Carlos, con su juventud, su energía, sus sueños aún por cumplir, y ella, con una vida ya recorrida, llena de pérdidas, de ausencias que aún pesaban en su alma. «A veces me pregunto qué dirán los demás cuando nos ven juntos», susurró, con un deje de melancolía. «La gente no entiende que el amor no conoce de edad». Carlos se acercó más, con una determinación que ella conocía bien. «Que hablen. ¿Qué importa lo que piensen?», dijo con firmeza. «Yo sé lo que siento, y no me importa cuántos años tengas. Eres tú la que me hace feliz». Teresa sintió su corazón latir más rápido. Era como si todas las dudas que alguna vez la acosaron se desvanecieran en ese instante. Se abrazaron en silencio, dejando que el calor de sus cuerpos hablara por ellos. En ese momento, no existía el mundo exterior, solo ellos dos, con su amor desafiante y sincero. La vida fuera de esas paredes no era tan sencilla. Los rumores crecían, y con cada encuentro con su vecina Amelia o con las llamadas de sus hijos, Teresa sentía la presión aumentada. La relación con Carlos había dejado de ser un simple secreto entre ellos, y ahora parecía ser tema de conversación en todo el barrio. Aquella tarde, mientras caminaban por el parque, Teresa sintió la mirada de un grupo de mujeres mayores que cuchicheaban entre ellas. Sabía exactamente de qué hablaban, y por un momento, la inseguridad amenazó con tomar el control. Pero Carlos, notando su incomodidad, tomó su mano con fuerza, mostrando al mundo que no tenían nada que ocultar. «¿Sabes qué?», y dijo él, con una sonrisa traviesa. «Me encanta cuando te pones nerviosa, te ves aún más hermosa». Ella rió, sintiendo como la tensión se disipaba. Se permitió disfrutar de ese momento,
de la brisa fresca y de la sensación de estar a su lado sin importar el qué dirán. Días después, la realidad golpeó con fuerza. Su hijo Andrés la llamó desde Francia con un tono serio, casi autoritario. «Mamá, hemos escuchado cosas preocupantes», dijo, con esa voz que a Teresa le recordaba tanto a su difunto esposo. «No sé qué estás haciendo, pero tienes que parar. No es apropiado». Teresa apretó el teléfono con fuerza, sintiendo la ira burbujear dentro de ella. «No estoy haciendo nada malo, Andrés», respondió con calma, aunque su voz temblaba. «Solo estoy viviendo mi vida». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Andrés suspiró profundamente. «Eres una mujer mayor, mamá. ¿De verdad crees que ese muchacho está contigo por amor?». Esas palabras la hirieron más de lo que esperaba. Teresa cerró los ojos, sintiendo como la rabia se mezclaba con el dolor. «No me conoces, Andrés. Hace años que no me ves. No tienes derecho a juzgarme». La conversación terminó de manera abrupta, dejándola con una sensación amarga en el pecho. Carlos notó su tristeza al regresar, sin decir una palabra, la abrazó con fuerza. «No tienes que justificarte con nadie, Tere», susurró, besando su cabello. «Solo conmigo, si es que alguna vez dudas». Teresa lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. La vida siempre había sido una serie de renuncias, pero esta vez no estaba dispuesta a ceder. Con el paso de los días, Teresa comenzó a sentirse más fuerte. Sus inseguridades seguían ahí, latentes, pero cada vez que Carlos la miraba, la llenaba de una confianza que creía haber perdido. Juntos salían a cenar, caminaban por la ciudad, sin ocultarse más. En una noche particularmente especial, Carlos la llevó a un pequeño restaurante fuera del barrio, lejos de las miradas inquisitivas. La velada fue perfecta, llena de risas y confesiones. Mientras compartían una copa de vino, él tomó su mano y la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. «No sé qué haría sin ti», dijo en voz baja. «Antes de conocerte, sentía que estaba solo en el mundo. Ahora sé que todo tiene sentido». Teresa sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no experimentaba desde hacía años. «Yo también me siento así», respondió, apretando su mano con fuerza. «Me has hecho recordar lo que significa vivir». El regreso a casa fue tranquilo, con Carlos tarareando una canción mientras ella lo observaba con una sonrisa. Pero al llegar, encontraron un sobre pegado a la puerta. Teresa lo miró con una mezcla de miedo y rabia. Carlos lo arrancó con furia y lo abrió. Dentro había una nota simple, con letras recortadas de revistas. «Deja de comportarte como una niña, Teresa. Esto no terminará bien». Carlos apretó los dientes, desgarrando el papel en pedazos. «Esto no va a detenernos», Tere, dijo, tomando su mano con fuerza. «Nadie tiene derecho a decidir por nosotros». Teresa, aún con el miedo latiendo en su pecho, decidió que no dejaría que la intimidaran. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, antes de mirar a Carlos con determinación. «Vamos a seguir viviendo, Carlos. No voy a dejar que me roben esto». Esa noche, mientras se abrazaban en la cama, Teresa entendió que el amor, en su forma más pura, no tenía edad. No importaban los años, ni los juicios ajenos. Lo único real era lo que sentían, y eso, nadie podría arrebatárselo. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos mientras Teresa observaba por la ventana, sosteniendo una taza de té entre sus manos. La noche era tranquila, pero su mente no lo estaba. Su corazón latía con la misma intensidad que cuando tenía 30 años. Se sentía viva, más viva de lo que había estado en décadas. Pero las miradas de la gente, los susurros de sus vecinos y la desaprobación silenciosa de sus hijos pesaban sobre ella como una carga constante. Respiró profundamente y cerró los ojos. Nadie entendía lo que significaba encontrarse en una etapa de la vida donde todo parecía estar escrito, donde se esperaba que simplemente existiera, sin emociones, sin deseos, sin amor. Pero ella no se conformaría con ser una sombra en su propia historia. Aún tenía mucho que ofrecer, mucho que sentir. Y si la vida le estaba dando una oportunidad, no la rechazaría. Carlos apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos. Apoyó el mentón en su hombro y susurró con suavidad. ¿En qué piensas? Teresa sonrió con ternura, apoyando su cabeza contra la de él. Pienso en lo afortunada que soy, y en lo testaruda que es la gente.
Creen que por tener 70 años ya no puedo ser feliz, como si la vida se acabara después de cierta edad. Carlos giró su rostro para mirarla con una mezcla de admiración y ternura. Eres la mujer más valiente que conozco, Tere. No necesitas demostrarle nada a nadie. Las palabras de Carlos la reconfortaban, pero en su interior sabía que la batalla no sería fácil. No eran solo los chismes del barrio o las miradas incómodas en la tienda. Era su propia familia, el recuerdo de su esposo, la imagen de la buena madre y esposa que había sostenido durante toda su vida. Esa misma tarde, mientras ordenaba unas cajas en el armario, encontró un álbum de fotos empolvado. Se sentó en la cama y lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaban las imágenes de su juventud, de su boda con Arturo, de los primeros años de sus hijos. Cada página era un testimonio de la vida que había construido, de los sacrificios que había hecho. Sintió una punzada en el pecho, pero en lugar de nostalgia, esta vez sintió liberación. Ya no tengo que darle cuentas a nadie, susurró, cerrando el álbum con determinación. Mi esposo falleció, mis hijos viven lejos. Soy libre. Las palabras resonaron en su mente con una claridad abrumadora. No tenía por qué explicarse ante nadie, no tenía que justificar la felicidad que estaba redescubriendo junto a Carlos. Poco después, su hijo Javier llamó desde Francia. Teresa contestó con un nudo en la garganta, sabiendo que la conversación no sería fácil. Mamá, hemos estado hablando con Andrés, comenzó Javier, con un tono contenido. Creemos que no estás pensando con claridad. Este hombre no es adecuado para ti. Teresa cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Javier, hijo, no necesito que decidan por mí. Estoy bien, me siento feliz. El silencio al otro lado de la línea fue casi ensordecedor antes de que Javier continuara. Es que, mamá, tienes 70 años. ¿Qué puede ver un muchacho de 26 en ti? Las palabras golpearon con la fuerza de un huracán. Teresa sintió un ardor en la garganta, pero no dejó que su voz temblara. Tal vez lo mismo que veía tu padre en mí cuando nos conocimos. Amor, respeto, compañía. Javier, ¿tan difícil es entender que sigo siendo una mujer? Javier suspiró, con ese tono de resignación que tanto la irritaba. No es lo mismo, mamá. La gente habla, esto te va a hacer daño. Teresa sintió una furia inesperada arder en su pecho. Se puso de pie, caminando por la sala mientras su voz adquiría un tono firme. La gente siempre va a hablar, Javier. Y mientras hablen, yo viviré. No me voy a encerrar en casa esperando el final de mis días porque ustedes lo decidan. Javier intentó protestar, pero Teresa ya no estaba dispuesta a escuchar. Colgó con un suspiro pesado y se dejó caer en el sofá. Carlos la observaba desde la cocina, con una expresión que mezclaba preocupación y orgullo. ¿Estás bien?, preguntó él, acercándose a ella. Teresa levantó la mirada y le sonrió con tristeza. Estoy cansada de que me vean como una anciana incapaz de tomar decisiones. ¿Por qué creen que la edad define todo en la vida? Mi cuerpo tiene 70 años, pero mi espíritu sigue sintiéndose joven, lleno de vida. Carlos tomó sus manos y las besó suavemente. Lo importante es cómo te sientes tú, no ellos. Esa noche, Teresa tomó una decisión. No dejaría que la edad dictara su vida. Se vistió con su vestido favorito, aquel que había guardado para ocasiones especiales, se maquilló con un toque sutil pero elegante, y tomó la mano de Carlos con firmeza. Vamos a cenar afuera. A un lugar bonito, dijo con una sonrisa decidida. Carlos la miró con admiración y asintió sin dudar. Durante la cena, Teresa notó las miradas, los susurros, pero también se dio cuenta de algo más importante: estaba disfrutando. Se reía, conversaba, y se sentía importante, amada. Nada de lo que la rodeaba tenía el poder de arrebatarle ese momento. La tensión llegó a un punto crítico cuando Andrés, su hijo mayor, llegó de sorpresa a su casa días después. Su expresión era severa, con los labios apretados y los ojos llenos de juicio. Mamá, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Carlos se levantó del sofá, pero Teresa levantó una mano, indicándole que se quedara. Dime lo que tengas que decir, Andrés, dijo ella, con voz firme. Él la miró con incredulidad. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás exponiendo a que te humillen, a que se rían de ti.
¿Qué crees que diría papá si te viera ahora? El golpe fue directo, pero Teresa ya no era la mujer que se quedaba callada. Papá querría que fuera feliz. Y no necesito tu aprobación para vivir mi vida. Andrés la miró fijamente, la rabia y la frustración mezcladas en su rostro. Estás eligiendo a un desconocido en lugar de tu propia familia. Teresa se acercó, colocando una mano firme en el hombro de su hijo. Mi familia me dejó atrás hace años, Andrés. Ustedes tienen sus vidas, sus prioridades, y yo las acepté. Ahora acepten que yo también tengo derecho a ser feliz. Andrés tragó saliva y asintió con un gesto rígido. Solo espero que no termines arrepintiéndote. Cuando él se marchó, Teresa se sintió agotada, pero también liberada. Carlos la abrazó por la espalda, besando su mejilla. Eres increíble, Tere. Más fuerte de lo que crees. Ella sonrió, apoyándose en él. Porque sigo viva, Carlos. Y pienso aprovechar cada momento que me quede. Los días siguientes, Teresa se dedicó a disfrutar sin miedo. Paseaban por la ciudad, hacían planes juntos, e incluso empezó a pensar en viajar, algo que jamás había considerado después de la muerte de su esposo. A pesar de los obstáculos, descubrió que la verdadera libertad llegaba cuando uno dejaba de vivir para complacer a los demás. Y así, con cada nueva experiencia, Teresa reafirmaba su convicción: la vida no tenía edad. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza la ventana del dormitorio, trazando caminos inciertos en el vidrio empañado. Teresa permanecía de pie, abrazándose a sí misma mientras observaba la ciudad oscura desde la seguridad de su hogar. El reflejo de su rostro, cansado pero decidido, le devolvía la mirada con una mezcla de determinación y nostalgia. Carlos dormía en la cama, su respiración tranquila era un recordatorio de lo que habían construido juntos, a pesar de las adversidades. Había tomado una decisión. No viviría su vida para complacer a los demás, ni permitiría que las opiniones de su familia dictaran su felicidad. Pero esa resolución, por firme que fuera, no eliminaba el miedo latente que se arremolinaba en su pecho. La conversación con Andrés todavía resonaba en su mente, cada palabra llena de reproche e incredulidad. Y lo peor de todo es que había algo de verdad en ellas. Por mucho que intentara ignorarlo, la sombra de la duda la acechaba. Se apartó de la ventana, caminando descalza por la habitación. Su corazón latía con fuerza mientras se sentaba al borde de la cama y contemplaba el rostro dormido de Carlos. Lo amaba. Esa verdad era innegable. Pero, ¿era suficiente para desafiar todo lo que había conocido durante su vida? ¿Para enfrentarse a su propia familia, a sus propios miedos? Carlos abrió los ojos lentamente, y al verla sentada a su lado, sonrió con esa dulzura que siempre lograba calmarla. ¿Qué haces despierta a estas horas?, murmuró con voz ronca. Teresa suspiró, pasando una mano por su cabello gris, sintiendo su textura áspera bajo sus dedos. Pienso demasiado, susurró, incapaz de ocultar la angustia en su voz. Carlos se incorporó, apoyándose en un codo para observarla con atención. ¿Estás arrepentida?, preguntó, con una mezcla de temor y ternura. Ella negó suavemente, tomando su mano entre las suyas. No es arrepentimiento, es miedo. Siento que todos esperan que fracase. Que esto no dure. Que me rompa. Carlos apretó su mano con fuerza, acercándose a ella con una mirada intensa. Nadie tiene el derecho de decirte cómo debes vivir, Teresa. Lo que tenemos es real. ¿Eso no es suficiente para seguir adelante? Teresa cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara en su interior. Lo amaba, sí. Pero el miedo no desaparecía tan fácilmente. La mañana siguiente trajo consigo más desafíos. Mientras desayunaban en la cocina, el teléfono sonó con un timbre cortante que la hizo sobresaltarse. Teresa se quedó inmóvil por un momento antes de contestar. «Mamá». La voz de Javier sonó tensa, casi preocupada. «Andrés y yo hemos decidido ir a verte. Tomaremos un vuelo mañana». El café en la taza tembló ligeramente en sus manos. Teresa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No estaba preparada para enfrentarlos, pero sabía que no podía evitarlo. «Está bien, los espero», respondió con una voz controlada, aunque por dentro su mundo se tambaleaba. Carlos la observó con atención cuando colgó. «¿Tus hijos?», preguntó con suavidad. Ella asintió,
sintiendo que la ansiedad volvía a apoderarse de su pecho. Van a venir mañana, y no creo que vengan a darme su bendición. Carlos suspiró, apoyando una mano en su hombro. Tienes que ser fuerte. Es tu vida, Teresa. No la de ellos. Las horas siguientes transcurrieron en una calma inquietante. Teresa preparaba la casa, ordenando cosas que ni siquiera estaban fuera de lugar, tratando de encontrar en la rutina algo de control sobre la tormenta que se avecinaba. Carlos intentaba distraerla, bromeando, tocando su música favorita en el viejo tocadiscos, pero la tensión era palpable. Cuando llegó la noche, Teresa se sentó en la sala con una copa de vino en la mano, sintiendo como el peso del mundo caía sobre sus hombros. No sé si estoy lista para esto, Carlos, susurró, con los ojos llenos de una tristeza que no podía ocultar. Carlos se sentó a su lado, tomando su mano con firmeza. Y nadie está listo para luchar contra su propia familia, Tere. Pero esto es tuyo, es nuestro. Y ellos tienen que entenderlo. Teresa apoyó la cabeza en su hombro, encontrando consuelo en su calor, en la certeza de que no estaba sola. El día siguiente llegó con la pesadez de la anticipación. Andrés y Javier llegaron juntos. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y desaprobación. Teresa los recibió con una sonrisa forzada, sintiendo como la tensión llenaba la sala como un manto invisible. Mamá, Andrés fue el primero en hablar, su mirada recorriendo la casa con ojos críticos. Tenemos que hablar en privado. Carlos, que se encontraba en la cocina, miró a Teresa antes de asentir y salir a dar un paseo. Teresa se sentó frente a sus hijos, sintiendo que el peso de sus miradas la presionaba. Queremos entender qué está pasando, dijo Javier con suavidad, pero con una firmeza que no admitía evasivas. No es normal, mamá. No es lógico. Teresa cruzó las manos sobre su regazo, manteniendo su mirada firme. ¿Por qué no lo sería? Estoy viviendo mi vida. Soy mayor, pero eso no significa que no pueda amar. Andrés resopló con incredulidad. Tienes 70 años, mamá. ¿De verdad crees que este chico está contigo por las razones correctas? Teresa sintió la rabia arder en su pecho. Se puso de pie lentamente, mirándolos con una mezcla de dolor y determinación. He pasado toda mi vida haciendo lo que debía hacer. Si la vida me está dando una segunda oportunidad para sentirme viva, la voy a tomar. Javier se frotó la frente, frustrado. Nos preocupamos por ti, mamá. No queremos verte herida. Teresa sonrió con tristeza, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Ya me he sentido herida por muchos años, Javier. La soledad es más cruel de lo que ustedes imaginan. Y ahora que tengo la oportunidad de ser feliz, no pienso desperdiciarla. Los hermanos se miraron, sin saber qué responder. Andrés finalmente suspiró, rendido. Solo queremos que pienses en esto, por favor. Teresa asintió, aunque en su corazón ya había tomado su decisión. Carlos regresó poco después, con una mirada inquisitiva que ella respondió con una sonrisa tranquila. Está todo bien, susurró, tomando su mano con fuerza. Ellos no entienden, pero yo sí. Esa noche, mientras se abrazaban en la cama, Teresa sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había recuperado el control de su vida. No importaban los juicios, ni las miradas, ni las voces que le decían que no podía ser feliz a su edad. Lo único que importaba era que aún tenía la capacidad de sentir, de amar, de vivir. Y eso, nadie podría arrebatárselo. Horas después, Teresa se sentó en la sala, con la mirada perdida en la taza de café entre sus manos. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, y el sonido del viento llenaba la casa con una melodía melancólica. Se sentía tranquila, serena. Había tomado la decisión de vivir, de amar sin restricciones, de disfrutar cada momento sin preocuparse por lo que pensaran los demás. Carlos, sentado junto a ella, la observaba en silencio, con esa mirada que parecía atravesarla, como si entendiera cada uno de sus pensamientos. ¿En qué piensas, Tere? Preguntó con suavidad, acercándose un poco más. Teresa levantó la vista, sonriendo levemente. Pienso en todo lo que me ha pasado, en todo lo que hemos pasado. La gente cree que el amor tiene fecha de caducidad, pero yo siento que estoy viviendo algo único. No sé cuánto durará esto, Carlos, pero quiero que dure lo que tenga que durar. Carlos tomó su mano con ternura, acariciándola con sus dedos cálidos. Tere, nada dura para siempre.
ni los matrimonios jóvenes, ni las promesas de juventud. Pero lo que tenemos ahora es real. Y mientras lo sea, merece ser vivido. La puerta sonó de repente, interrumpiendo la conversación. Teresa dejó su taza sobre la mesa con cierta inquietud. Sabía quiénes eran. Había estado esperando este momento, pero eso no hacía que fuera más fácil. Se levantó y caminó hasta la puerta con paso firme. Al abrir, se encontró con las caras sonrientes de sus nietos, Sofía y Marcos. Durante días había imaginado cómo sería ese reencuentro, convencida de que venían a decirle que estaba demasiado vieja para enamorarse, que debía dejar de comportarse como una adolescente. Pero sus expresiones no reflejaban nada de eso. Abuela, exclamó Sofía, abrazándola con fuerza. No sabes cuánto te extrañamos. Teresa se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por el cariño inesperado. Luego, sus brazos la rodearon con fuerza. Pensé que vendrían a darme una charla sobre cómo debo vivir mi vida, murmuró, con una mezcla de alivio y emoción. Marco soltó una carcajada mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Abuela, claro que no. que eres la abuela más genial del mundo. No les hagas caso a nuestros padres. Solo quieren controlarlo todo. Nosotros estamos felices de verte feliz. Teresa sintió que su corazón se llenaba de una calidez inesperada. Los dejó entrar, cerrando la puerta detrás de ellos mientras sonreía. Carlos apareció en la sala, observando la escena con una expresión amable. Marcos lo miró por un instante y luego se acercó, extendiéndole la mano. Así que tú eres el famoso Carlos. Mi mamá y mi papá no dejan de hablar de ti, dijo con una sonrisa burlona. Carlos tomó la mano de Marcos con firmeza, devolviéndole la sonrisa. Espero que hayan dicho cosas buenas, o al menos que sean ciertas. Sofía se dejó caer en el sofá y miró a su abuela con admiración. Abuela, te ves increíble. Pareces más joven, más feliz. Teresa sonrió, tomando asiento junto a ellos. Me siento así, Sophie. Me siento viva, como si la vida me hubiera dado una nueva oportunidad. Sofía tomó su mano y la miró con sinceridad. Nos encanta verte así. Siempre te vimos tan seria, tan distante, y ahora brillas. No les hagas caso a nuestros padres. La vida es corta y hay que vivirla. Teresa sintió las lágrimas asomarse en sus ojos. No esperaba este nivel de apoyo. Acarició el rostro de su nieta con cariño. Y siempre pensé que ustedes vendrían a regañarme, a decirme que ya no tengo edad para estas cosas. Marcos negó con la cabeza con una sonrisa divertida. Eso es porque los adultos siempre piensan demasiado, abuela. Nosotros solo vemos que estás feliz, y eso es lo único que importa. Carlos observaba la escena en silencio, notando la emoción en el rostro de Teresa. Se acercó y le tomó la mano con delicadeza. Tere, te dije que no todos te juzgarían. Ella le sonrió con gratitud, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el respaldo que necesitaba. Marcos, con su típica energía juvenil, se levantó de golpe y miró alrededor. Así que, ¿qué hacen ustedes dos para divertirse? Porque no me digan que solo se sientan a tomar té. Teresa rió, sintiéndose más ligera que nunca. Y nos divertimos, Marcos. Vamos a pasear, a cenar, escuchamos música. Vivimos. Sofía asintió con entusiasmo. Y genial, abuela. Nos encanta que defiendas lo que amas. Que dure lo que tenga que durar, pero que valga la pena cada segundo. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Teresa. Miró a Carlos y asintió, como si finalmente todo encajara en su interior. Había pasado tanto tiempo preocupándose por lo que dirían los demás, que se había olvidado de lo más importante, su propia felicidad. Pasaron las horas entre risas y recuerdos. Sus nietos la llenaban de vida con su espontaneidad y su energía. Teresa los miraba, sintiendo un orgullo inmenso. Había criado a sus hijos con amor, pero sus nietos representaban una generación que veía la vida de otra manera, con menos prejuicios y más apertura. Al despedirse, Sofía la abrazó con fuerza. Prométenos que no vas a dejar que nadie te diga cómo vivir tu vida. Teresa la miró con firmeza y asintió. Lo prometo, Sofía. Aprendí que la vida es demasiado corta para vivir con miedo. Carlos cerró la puerta después de que se marcharon,
girándose hacia Teresa con una sonrisa satisfecha. «Te ves feliz, Tere». Ella suspiró, sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. «Hoy lo estoy, Carlos. Por primera vez, siento que no le debo explicaciones a nadie». Carlos la abrazó, besando suavemente su frente. «Sigamos viviendo entonces, que dure lo que tenga que durar». Teresa cerró los ojos y se dejó llevar por el momento. No importaba si su historia con Carlos duraba años o meses. Lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, era libre. Y esa libertad era lo más valioso que tenía. Al mirar por la ventana, con la ciudad iluminada frente a ella, supo que su vida aún tenía mucho por ofrecer. Tomó la mano de Carlos con fuerza, y en ese instante, entendió que el amor no conoce edad ni límites. Solo existe el presente, y ella estaba decidida a disfrutarlo. Pasaron los días y el aire de la casa se sentía diferente aquella mañana. Teresa se despertó con una sensación de ligereza, como si el peso de los últimos meses hubiera desaparecido lentamente. Se desperezó con una sonrisa en los labios y miró a Carlos, que dormía plácidamente a su lado. Sus respiraciones eran acompasadas, como si hubieran encontrado en el otro un refugio seguro. Se levantó con cuidado y caminó hacia la ventana, donde la brisa fresca le acarició el rostro. La ciudad seguía su ritmo imparable, pero dentro de ella algo se había detenido, algo que la hacía sentirse en paz. Sus nietos la habían llenado de una energía renovada, y por primera vez en años, se sentía completamente aceptada. El timbre sonó de manera insistente. Teresa, extrañada, se apresuró a abrir la puerta. Frente a ella estaban sus hijos, Andrés y Javier, con expresiones nerviosas pero decididas. Detrás de ellos, sus nietos sonreían con complicidad. «Mamá, ¿podemos pasar?», preguntó Andrés, con un tono más suave de lo habitual. Teresa los observó durante un instante, sintiendo que algo dentro de ellos había cambiado. Los dejó entrar y los invitó a sentarse en la sala, donde Carlos apareció discretamente, con la intención de retirarse. «Y no te vayas, Carlos», dijo Teresa, mirándolo con una sonrisa de ternura. «Esto también es contigo». Carlos asintió y se sentó a su lado. Andrés y Javier se miraron entre sí, como si compartieran un pensamiento en silencio. Finalmente, Andrés habló, su voz temblorosa pero sincera. «Mamá, venimos a pedirte perdón». Teresa sintió que su corazón latía más fuerte. No había esperado escuchar esas palabras. Andrés continuó, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas. «Le hemos sido injustos contigo. Creímos que sabíamos lo que era mejor, que aún teníamos el derecho de decirte cómo vivir tu vida, pero nos equivocamos. Lo único que queremos es que seas feliz». Javier, con la mirada más cálida de lo habitual, asintió y tomó la mano de su madre. «Y siempre fuiste una madre increíble, y si esta es tu felicidad, queremos apoyarte. Nos tomó tiempo entenderlo, pero aquí estamos». Teresa no pudo contener las lágrimas. Sintió que el nudo en su pecho se deshacía lentamente. Miró a sus hijos, esos niños que había criado con tanto amor, y ahora eran hombres que reconocían sus errores. Los abrazó con fuerza, sintiendo el calor de la reconciliación. «Hijos, no saben cuánto significa esto para mí. No necesito su aprobación, pero sí su amor. Y saber que lo tengo me hace la mujer más feliz del mundo». Carlos se acercó con discreción, apoyando una mano en el hombro de Teresa. Andrés lo miró fijamente antes de esbozar una sonrisa. «Y tú, Carlos, no creas que te vas a librar de nosotros tan fácilmente», dijo con un tono que oscilaba entre la broma y la advertencia. «Harás feliz a nuestra madre, porque si no, sabrás que somos unos leones cuidando a nuestra madre». Las risas llenaron la sala, disipando cualquier tensión que aún quedaba en el aire. Carlos levantó las manos en señal de rendición, sonriendo con sinceridad. «Haré todo lo posible por cuidarla como se merece». Teresa los observó a todos, con el corazón latiendo fuerte, sintiéndose más viva que nunca. En ese momento, Javier sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Sabemos que nunca celebras nada para ti misma, mamá. Así que hemos decidido organizarte una fiesta. Queremos verte disfrutar, rodeada de toda la familia». Teresa los miró, sorprendida. La emoción se reflejaba en sus ojos. «¿Una fiesta? ¿Para mí?». Sofía, que no había dejado de sonreír, se acercó y le tomó las manos con entusiasmo.
Y claro, abuela. Queremos que disfrutes cada día que te queda, que celebres, que vivas sin miedos. Ya hemos hecho todos los arreglos, solo tienes que decir que sí. Carlos la miró con orgullo, acariciando su espalda suavemente. Y diles que sí, Tere. Te mereces esto y mucho más. Teresa sintió que la alegría la envolvía, como si todo el esfuerzo, todo el amor y la lucha de los últimos meses hubieran valido la pena. Asintió, sin poder contener la emoción. Sí, quiero celebrarlo con ustedes. La casa estalló en aplausos y risas. Sofía y Marcos ya hablaban de la decoración, mientras Andrés y Javier discutían sobre el menú. Teresa se permitió cerrar los ojos por un momento, grabando en su memoria ese instante de felicidad absoluta. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. La casa se llenó de flores, luces y un ambiente festivo que hacía tiempo no experimentaba. Teresa caminaba entre los arreglos con una sonrisa constante, sintiendo que estaba viviendo algo que nunca creyó posible. La noche de la fiesta, Teresa se miró en el espejo, vestida con un elegante traje azul que resaltaba su belleza natural. Carlos apareció a su lado, tomándola de la mano. «Estás hermosa, Tere». Ella sonrió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. «Y estoy feliz, Carlos. Esto es más de lo que alguna vez soñé». La música llenaba la casa cuando bajaron juntos las escaleras. Sus hijos, nietos, amigos y vecinos los recibieron con aplausos y sonrisas. Teresa se sintió envuelta en un abrazo colectivo, en un amor que, a pesar de las dificultades, siempre había estado ahí. Durante la cena, Andrés se levantó con una copa en la mano y pidió la palabra. «Queremos brindar por nuestra madre, por su valentía, por su fuerza y por su decisión de vivir plenamente. No siempre la hemos entendido, pero siempre la hemos amado. Y hoy, queremos que sepa cuánto la queremos». Los aplausos resonaron en toda la sala mientras Teresa contenía las lágrimas de felicidad. Carlos la abrazó por la cintura y le susurró: «Que esto es solo el comienzo». Sofía se acercó, con su energía contagiosa. «Abuela, eres un ejemplo para todos nosotros. Nos has enseñado que la vida es para vivirla sin miedo, y te admiramos por ello». Marcos se unió, levantando su copa. «Que dure lo que tenga que durar, pero que cada día valga la pena». Teresa sintió que su corazón estallaba de felicidad. Miró a su familia, a sus amigos, a Carlos, y comprendió que la vida le había dado una nueva oportunidad, una que no pensaba desperdiciar. Se levantó, alzó su copa y con una sonrisa radiante dijo: «Gracias por este regalo maravilloso. No sé cuánto tiempo me quede, pero lo que sí sé es que lo viviré intensamente, rodeada de ustedes». La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Teresa bailó, rió y abrazó a cada uno de los que estaban allí. Se sintió más joven que nunca, más viva que nunca. Al final de la noche, mientras se despedían de los invitados, Teresa y Carlos se quedaron solos en la sala, rodeados de luces tenues y el eco de la música en el aire. Se miraron con complicidad, con amor. «¿Eres feliz, Tere?», preguntó Carlos, besando suavemente su frente. «Más de lo que nunca imaginé», respondió ella, acurrucándose en sus brazos. Y en ese momento, Teresa supo que no importaba cuánto durara la vida, sino la intensidad con la que se vivía. Y ella estaba decidida a vivir cada segundo con amor, sin miedo y con la certeza de que nunca es tarde para ser feliz. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.